Vamos también a otras informaciones. El gobierno anunció acciones judiciales por el reciente ataque en Ercilla que dejó a 3 personas heridas y a un conductor en riesgo vital. Según informó el fiscal nacional, el fiscal regional de la Araucanía, los atacantes utilizaron armamento de guerra, una situación de violencia en la zona que no parece disminuir con el tiempo. Para abordar con mayor profundidad este tema, estamos con el senador de esa zona, José García Ruminot. Muchas gracias, senador, por acompañarnos en Noticias 24. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Senador, primero, ¿cómo evalúa la situación actual de violencia en la zona, principalmente en lo que se ha llamado en este último tiempo como macrozona sur? Hemos visto cómo se han seguido registrando ataques, cortes de camino, también ataques incendiarios a casas patronales. Hemos visto durante esta semana. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de la violencia en la denominada macrozona sur? Esta semana hemos tenido atentados muy violentos en zonas dispersas, pero bastante contiguas una de otra, en lo que yo calificaría un recrudecimiento de hechos. Todo esto naturalmente dentro de un contexto en que lleva años en que se producen uno y otro y otro y otro atentado, normalmente con muy pocas sanciones, nunca se encuentran los responsables, las investigaciones solo en algunos casos han sido exitosos y ha permitido poner a los autores de estos hechos a disposición de los tribunales, pero en la gran mayoría, todos estos hechos quedan en la más completa, total y absoluta impunidad. Ahora, nosotros estamos ya hace algunas semanas sin el estado de excepción constitucional, que permitía que los patrullajes de nuestros carabineros y de las policías de investigaciones tuvieran apoyo logístico de nuestras Fuerzas Armadas, que permitía también, digámoslo, entre otras materias, el poder multiplicar los controles. Todos sabemos que el personal policial es cada vez más escaso, que las distintas situaciones de control de orden y seguridad se multiplican en las ciudades, en los sectores rurales, distintos eventos, en todas partes se requiere la presencia de carabineros, el control de carabineros, el control de la PDI. Entonces, cuando tenemos zonas afectadas por una violencia tan extrema como esta, poder complementar la acción, poder apoyar la acción, multiplicar la acción de las policías con la presencia de las Fuerzas Armadas era algo que ayudaba mucho. Por supuesto que ayudaba. ¿Se detuvieron todos los hechos de violencia? No, sabemos que no. Pero que la gente se sentía más protegida, más segura y que realmente sentía de que el gobierno estaba haciendo cosas concretas para dar mayor seguridad, mayor tranquilidad, que las actividades del diario quehacer se pudieran desarrollar con mayor normalidad, era un hecho real. Yo creo que usted, a quien le pregunte en la Araucanía si es necesario la participación de nuestras Fuerzas Armadas apoyando el control policial, en una inmensa mayoría, como por lo demás quedó demostrada en la consulta que hizo el gobernador de la región, don Luciano Rivas, en conjunto con la Asociación de Municipalidades de la región, el 80% de las personas que participaron de esa consulta dijeron que estaban de acuerdo en mantener el estado de excepción constitucional. Pero ahora, este gobierno que dice que escucha, pero que realmente no lo hace, decidió lisa y llanamente terminar con el estado de excepción constitucional sin tener una política distinta, sin decirnos cuáles son sus planes, cuáles son sus acciones que va a llevar adelante para detener la violencia. Y cuando ésta se produce, encontrar a los responsables, tener investigaciones exitosas y ponerlos a disposición de los tribunales y terminar con la impunidad. Y a su juicio, senador, ¿por qué el gobierno insiste? Sí, a su juicio, senador, ¿por qué el gobierno insiste en no decretar nuevamente el estado de excepción en la denominada macrozona sur? Porque el gobierno tiene un diagnóstico que es profundamente equivocado. Ellos creen que esta es una lucha del pueblo mapuche contra el Estado chileno. Y entonces sostienen de que esto es una materia política, no policial. Y yo ahí es donde discrepo.
nosotros compartimos todos los días con nuestro pueblo mapuche, con sus dirigentes, trabajamos con ellos, buscamos soluciones a los problemas, buscamos hacer realidad sus inquietudes, sus anhelos. Trabajamos por la solución de esos problemas en conjunto con la inmensa mayoría de los dirigentes. Y por lo tanto, ¿qué quieren ellos? Quieren soluciones a sus problemas en armonía con la autoridad. Que sean escuchados, que sean acogidos. Donde hay problema de tierras, bueno, que veamos cómo está funcionando el fondo de tierras, que veamos cómo está un concepto que aquí en la Araucanía se llama aplicabilidad, es decir, cuando una comunidad tiene efectivamente desmedro de tierras respecto de sus títulos de merced. Hay problemas con los caminos, atendamos los caminos, mejoremos los caminos en las comunidades indígenas. Hay problemas con los colegios, mejoremos la calidad de la educación. Hay problemas con la salud, hagamos una atención de salud más oportuna. Hay problemas de agua potable, particularmente con la sequía, el cambio climático. Tenemos muchas comunidades a las que se abastecen de agua mediante camiones de aljibe y lo único que esperan es tener por fin aprobado un proyecto de agua potable rural que les asegure el abastecimiento del agua. Esas son las inquietudes de nuestras comunidades, esas son las comunidades, esos son los planteamientos y son los anhelos de nuestros dirigentes de las comunidades mapuche. Pero el gobierno dice, no, aquí hay un problema político, un problema generado hace más de 100 años y no hace ni lo uno ni lo otro. No garantiza la seguridad, no protege a los ciudadanos y tampoco entrega los recursos suficientes para que podamos avanzar en la solución de los problemas. Aquí, senador, de todas formas, hay hechos. Se desarrolló un comité policial de emergencia encabezado por el subsecretario Monsalve en estos últimos días, abordando, por una parte, el aspecto policial en materia de seguridad pública, en específico el conflicto que está ocurriendo ahí en la llamada macrozona sur. Por otra parte, también la ministra de Desarrollo Social está encabezando también la otra arista, por llamarlo de alguna forma, de este conflicto, la arista más social, en materia, por ejemplo, de compra de tierras, que también ha sido bien crítico este gobierno al respecto, debido a que anteriormente no se utilizó los recursos que estaban asignados para ese fin. Hay un trabajo en dos vías, por llamarlo de alguna forma, en materia de seguridad y en materia social. ¿Por qué no funciona esta estrategia y no ha funcionado tampoco en gobiernos anteriores? En primer lugar, mire, un tema muy sensible es el tema de compra de tierras. A mí me gustaría que se hiciera público cuántas hectáreas de tierra se han comprado, se le han entregado a las respectivas comunidades y están abandonadas. ¿Por qué? ¿Usted tiene información respecto a eso, senador? Por supuesto, si hay estudios sobre eso. ¿Por qué? Le voy a poner ejemplos hipotéticos, probablemente no corresponden exactamente a la realidad, pero créame que mucho de eso ocurre. A una comunidad de Tolten, en la costa, al sur de la región de la Araucanía, se le compran terrenos en la comuna de Lautaro, sin ningún apoyo logístico, sin ningún apoyo productivo, sin vivienda, sin caminos interiores, sin energía eléctrica, sin nada. Naturalmente esas comunidades no pueden abandonar lo que tienen e irse a lugares donde no hay nada. Conclusión, esas hectáreas que eran productivas salen del círculo productivo, dejan de producir, dejan de generar impuestos y quedan literalmente abandonadas. Las familias a las que se les compró no han ganado nada. Y la región tampoco ha ganado nada. Y el país tampoco ha ganado nada. Entonces, a mí me parece bien que la ministra de Desarrollo Social diga de que ella va a reforzar el plan de compra de tierras. Porque yo también reconozco de que hay muchas comunidades que han mantenido una línea de absoluto respaldo a la legislación, de absoluto respaldo a la legalidad. No han cometido ningún hecho de violencia. Simplemente han esperado. Pero no han logrado la solución. Entonces, bien que la ministra diga, mire, vamos a agilizar la compra de tierra, pero la sola compra de tierra no soluciona el problema. Si creen que solo comprando tierra se va a solucionar, es un profundo error. Por eso que en su minuto, el presidente Piñera, administración del presidente Piñera II,
con el ministro Alfredo Moreno, que a mi juicio son los que realmente intentaron hacer un esfuerzo serio, profundo para resolver el problema. Y creo que ahí también hay elementos muy valiosos que yo espero que la ministra de Desarrollo Social y Familia los considere. ¿Qué se pensó en ese minuto? Primero, modifiquemos la ley indígena, de tal manera que la compensación a aquellas familias mapuche, aquellas comunidades mapuches que tienen desmedro de tierra en razón de su título de merced, no solo puedan ser compensados comprándole tierras, sino que también puedan ser compensados abriéndonos a otras opciones. Por ejemplo, subsidios habitacionales, por ejemplo, educación gratuita para sus hijos, por ejemplo, una pensión, en fin, otras fórmulas de solución. Si solo pensamos en las tierras y las tierras no están acompañadas de estos apoyos productivos, vamos a terminar cada día más empobrecidos, el fisco invirtiendo recursos, pero sin solucionar los problemas de fondo. Entonces, yo tengo clarísimo que necesitamos mayor inversión pública, que esa inversión debe llegar a las comunidades, que los proyectos de inversión no pueden demorarse eternamente. Pero también es verdad que necesitamos, como primera medida, terminar con la violencia. Usted no se imagina cuántos proyectos de inversión quedan abandonados. Se licita un camino, comienza a construirse el camino, ocurre un atentado en el camino, ¿qué hace la empresa? Se retira. O cobra el doble o cobra el triple. Y como se vuelve a producir otro atentado, finalmente se retira. No se hace camino, quedamos en nada. Se queman escuelas. ¿Usted cree que hay alguien, algún contratista que está disponible para ir a reparar esa escuela o para ir a construir una escuela nueva? O cuando nos destruyen los proyectos de agua potable rural. En fin, el tema de la violencia, el tema del terrorismo, tenemos que frenarlo, tenemos que pararlo, porque es un obstáculo para todo lo demás que se quiere hacer. Sí, nosotros aquí tenemos muchos proyectos paralizados, muchos proyectos que no se pueden ejecutar porque sencillamente no hay contratistas que lo quieran llevar adelante por el temor a la violencia, por el temor a sufrir atentados, también por proteger a sus propios trabajadores. El tema de la violencia hay que erradicarlo. Y yo ahí no veo una actitud firme del gobierno, no veo una actitud firme de la ministra del Interior y Seguridad Pública, ministra del Interior y Seguridad Pública. Ella tiene una responsabilidad para entregar protección y seguridad a la población. Pero como no tienen un diagnóstico claro, finalmente no hacen ni lo uno ni lo otro. Y por eso nuestro llamado es a que tengamos un diagnóstico compartido y tengamos también acciones que podamos impulsar todos con energía, con fuerza, con voluntad, que no nos gane la violencia, porque eso es lo que nos ha estado ocurriendo en estos últimos 25 años. Nos ha ganado la violencia. El terrorismo impone los términos y eso no puede ocurrir. Ese es nuestro llamado. Bien, senador José García Ruminot, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.